ha sido elegido como uno de los 101 mexicanos más destacados fuera de México, incluido en esa lista prestigiosa en la revista anual Líderes, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Aunque dices que no te gustan los reflectores, pero cuando son justificados, no se los puede omitir. Mira, es un sentimiento un poquito extraño, porque obviamente el representar a nuestra comunidad latina fuera del continente americano es un gran honor, ¿sí? Especialmente ser considerado uno de estos que actúan de esta manera. Más, sin embargo, la parte difícil es que todo se dio a raíz del tratamiento de los pacientes sirios. Y entonces viene mezclado con una fuente de dolor, de angustia, de tristeza. Entonces es un sentimiento un poco extraño, pero obviamente me llena de honor. Y obviamente, aunque no soy una persona de ego grande, como lo sabes, empieza a levantar un poquito el ego. En 2017 fuiste invitado a la Conferencia Internacional en Puebla, en México. La ciudad de las ideas era el título, ¿verdad? Nunca había estado en algo así y realmente abrió la puerta a que se supiera lo que estábamos haciendo en Israel, un poquito más en el mundo latino. Yo me acuerdo, Sami, de muchas cosas que me contaste cuando te entrevisté en el hospital la primera vez. Me contaste de aquel hombre que al comienzo del proceso, cuando empezaron a llegar los heridos, que cuando se despertó, no recuerdo si era antes o después de la operación que tuvo que pasar, cuando entendió por oír el hebreo alrededor que estaba en Israel, se levantó corriendo a la ventana y se quiso tirar para abajo. ¿Verdad? Me acuerdo. No, sí, lo que pasó con él es que obviamente es nuestro primer paciente que fue internado en nuestro departamento y tenía una herida por la ola de expansión después de una explosión. Y eventualmente llegó en coma y tuvimos que operarlo de emergencia para salvar su vida. Y en el momento que despertó y que recuperó su estado de conciencia y entendió que estaba en Israel, en la angustia se quitó, se arrancó todas las líneas que tenía intravenosas, todos lo que tenía para el electrocardiograma y todo esto, y se intentó parar de la cama, queriendo ir hacia la ventana para brincar, porque tenía terror de que lo íbamos a torturar. Y costó mucho trabajo calmarlo, pero afortunadamente por la naturaleza del norte de Israel mismo, nuestro equipo está lleno es multiétnico y entonces tenemos también gentes de origen druso o tenemos a los de musulmanes árabes y cristianos árabes. Y entonces teníamos gente que hablaba la lengua materna del paciente y lo pudo calmar. Y fue como entendimos que su angustia de que lo vamos a torturar y que queremos inclusive abrirle la panza y comernos las entrañas. Qué horrible. O sea, sea, en algún momento llegó a decir eso concretamente. Sí, definitivamente. Sí, había este tipo de miedos y lo vivimos en varias ocasiones. El pavor de hablar con nosotros, por ejemplo, los pacientes no nos miraban a los ojos, siempre tenían este miedo, esta sensación de que son prisioneros, cuando realmente lo que es un tratamiento humanitario y tratamos de llevarles siempre algo de su casa para ellos, traerles libros en árabe, comida que a ellos les gusta comer. Se salvaron del gefilte fish. No fue por ahí está bien mucho multiculturalismo, pero no hay que exagerar, ¿no? Ahora, Sami, aquí me parece que lo difícil es para ti como médico y para tus compañeros de equipo, imaginar lo que podía estar sintiendo esa persona, ese de esta, no sé si cabe decir anécdota, y otras historias similares, y también la angustia de ver directamente a través de esa gente
de su actitud, de la sospecha, ¿verdad? De la mirada extraña, entender en qué ambiente habían crecido el odio que les habían inculcado respecto a Israel. No, eso definitivamente fue muy revelador, porque siempre lo sospechas, siempre hay las noticias de que esto o el otro, pero cuando lo vives ya en primera plana o de frente a frente, las historias sí se repetían. Ellos tenían la idea, muchos de ellos, de que en Israel ya no existían árabes, de que habíamos exterminado a todos y que realmente no había lugar para ninguno de ellos en el Medio Oriente, ¿no? Todas estas ideas Increíble. de lo que no somos, que lo manejan para mantener ese odio y poder seguir en conflicto con nosotros, ¿no? Pero sí, lo que sí puedo decir es que de todos los pacientes que recibimos, solo hubo uno que se negó a recibir tratamiento a manos de un judío. Solo uno. ¿Y cómo Y lo qué pasó tuvimos que con él? ¿Cómo se regresar. actuó? ¿Cómo se procedió? Se le dio de alta y se le regresó a Siria. Qué impresionante. Mira. Sí, sí, sí. Y Ahora, tenía un agujero en la cabeza. Podías ver la cubierta del cerebro y por más que le expliqué de que se tenía que quedar para recibir tratamiento y esto, él se negó completamente y con las autoridades del hospital y del ejército se regresó a su lugar de origen. y salvo este caso, tú destacaste que fue el único. Todos los demás, no solo que, me imagino que la mayor parte de los casos se les salvó la vida, sino que conocieron a Israel dentro del hospital, por supuesto, conocieron directamente israelíes. ¿Te parece que lograron tocar almas de modo que alguno también explícitamente dijera, esto es tan distinto de aquello en lo que me crié, de lo que me habían contado siempre? Yo creo que sí se dio esto. Realmente el wishful thinking, como decimos, era que de verdad pudiera cambiar el status quo de la situación nuestra con el vecino en Siria. Pero realmente va más allá de lo que somos los distintos ciudadanos. El poder político que se juega aquí pues no deja y no da la oportunidad de lo que esperaba que sucediera, que fueran embajadores de paz. En lo cual definitivamente en un momento dado empiezas a ver que no era el régimen bajo el que tú vivías el que te salvó la vida, sino que fue el supuesto enemigo quien te salvó la vida y te regresó a tus seres queridos. Y no me queda en duda alguna de que esto pasó en varios pacientes que regresaron y que eventualmente tuvimos cierto contacto con ellos a través de la Cruz Roja Internacional y los servicios de distintos trabajadores sociales de ambos lados para lograr saber qué pasaba con ellos o tener alguna información. Y lo que supe es uno de ellos que regresó a Damasco y que estaba buscando asilo político en México. Y sí, ¿por ¿Influenciado qué? por ti? Porque, sí, entonces, todos en el hospital, los compatriotas sirios que estaban ahí lo llamaban Juanito, ¿ok? Para que, y sé que él regresó y que se reunió con su familia después de estar 18 meses en Israel y de 18 haber meses. 18 meses y pasó múltiples cirugías para poder resolver un problema que tenía una herida en su cráneo que lo había hecho polvo, la mitad de su cara y del calvario y tuvimos que reconstruirlo e infecciones y otra vez y muy, muy difícil el caso, pero finalmente salió adelante y regresó. Tú como médico atendías pacientes que venían de un país enemigo.
pero en algún momento te planteabas, ¿estoy tratando al enemigo? ¿O realmente es tan puro eso de fondo de salvar una vida independientemente de su identidad? Eh, Primero quiero contestar lo último que dijiste y reafirmar. Definitivamente, yo creo que el de- el- la decisión de ser médico pone al ser humano ante todo, no importa de dónde venga, y ni de qué religión, ni de a qué grupo étnico pertenezca. En relación a esto que estoy tratando el enemigo, los primeros dos pacientes que llegaron eran combatientes sirios. Por ejemplo, uno de ellos era un oficial en las fuerzas rebeldes y él desafortunadamente fallece por la herida que tenía. Y en el momento en que lo estoy viendo y lo estoy atendiendo, estoy viendo a una persona que está en un estado crítico, que necesita ayuda, y lo último que viene en mi cabeza es que estoy tratando a alguien que es considerado mi enemigo. Eh, Definitivamente no creo que ninguno de nosotros pasó esto. Todo el tiempo teníamos el miedo de que hubiesen actos en los cuales la gente decide no tratar o los médicos prefieren no tratar porque se trata de un enemigo, quienes vivieron en Israel durante la guerra con Siria o todos los atentados. Y afortunadamente este miedo fue una fantasía porque realmente nunca pasó un evento en el cual alguno de ellos no recibiera tratamiento. De hecho, yo creo que muchos extrañamos la época en la que recibimos a los sirios por la unidad que se dio en el hospital. Sí, fue un evento que cambió la vida de todos los que trabajamos en el hospital, incluso de quienes hacen la limpieza, porque eran muchos de ellos los que nos ayudaban a traducir con los pacientes lo que pasaba. Y yo creo que es puro el sentimiento de que tienes que tratar y salvar una vida, es definitivo. No creo que sea algo que no tenga un valor espiritual bien establecido. Y creo que por algo elegimos ser médicos. Pero en este contexto, tengo que decir una cosa más, es que cuando estuve en mi entrenamiento en Jerusalén, eh, me tocó tratar a un terrorista que había matado a varios civiles. Y en ese momento me tocaba a mí muy directamente viviendo la ola de atentados suicidas que hubieron en los camiones en Jerusalén en esa época. Este, Realmente sí me hizo pensar mucho, de verdad quiero tratarlo, o sea, mató a tanta gente, de verdad quiero hacerlo, y inmediatamente desaparece ese pensamiento y lo primero que ves es que estás tratando a un ser humano y como fue con los sirios, un papá, una mamá, el hermano de, el hijo de. Y yo creo que eso es lo que definitivamente es la naturaleza de lo que nosotros hacemos. Y cuando tú dices naturaleza de lo que hacemos, y esto tiene que ser una gran vocación. Uno sueña de jovencito con ser neurocirujano. ¿Cómo fue tu caso? O sea, con ser médico, sí, después de haber pasado por la etapa de querer ser policía o bombero, me imagino, ¿no? De niño. Cuando Definitivo. en la medicina, de entrada, ¿sabías que serías neurocirujano? No, no. En primer lugar, mi padre es ginecobstetra, entonces toda la vida viví alrededor de medicina. Sin embargo, yo siempre quise ser oceanógrafo. Yo quería estudiar a los mamíferos del océano, ¿no? Especialmente ballenas y delfines. Y fue aquí en Israel donde decidí ser neurocirujano y lo voy a hacer lo más corto posible, pero estaba yo en Eilat con un amigo, estaba yo por entrevistarme
al día siguiente con el decano y con el profesor para empezar los estudios en oceanografía. Y no teníamos dónde dormir y finalmente fuimos a dormir a la frontera, en la playa, porque los soldados nos invitaron a estar ahí para que pudiéramos descansar en la playa, y muy amigables. Tomamos café con ellos y luego nos abrieron la frontera y fuimos a tomar café con los egipcios en la zona de Taba. Regresamos a Israel y estando en la playa viendo las estrellas, le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Olvídate de lo de mañana, voy a ser neurocirujano. ¿Pero por qué? ¿De dónde vino eso? Así pasó. Muchos años después, y esto es recientemente, en seria terapia psicológica que uno tiene que pasar de vez en cuando también, entendí que desafortunadamente una novia mía en México, israelí, que su familia estaba en Israel de Shlihut, fallecieron en un trágico accidente automovilístico, y ella, la que era mi novia, salió del auto, o sea, fue expulsada del auto por el choque y falleció de un traumatismo cráneoencefálico contra una roca. Y yo vi, por azares del destino, la foto de ella en el momento del accidente. Ya sabes, esos periódicos, notas amarillentas y esto. Entonces sacaron la foto y se veía el cuerpo de ella y la cabeza cubierta por la piedra. Entonces yo creo que en el momento que estábamos viendo las estrellas y haciendo constelaciones y que comenté el nombre de ella a mi amigo, creo que eso tuvo que ver con mi decisión por entrar a neurocirugía. Sí, definitivamente. Siempre eso, Y esto claro, a es veces es nuevo. algo personal, ¿verdad? Que toca mucho, después te cambia la vida para siempre. Yo te quisiera pedir un mensaje final y comentar anecdóticamente que la primera vez que te vi con tu cola de caballo en el cabello, y lleno de pulseras acá en las manos, yo pensé, este hombre es un neurocirujano destacado. Parecías un hippie. Y me encantó, apenas empezamos a hablar, digo, este hombre es neurocirujano con el corazón. No hay que prejuzgar ni por el cabello, ni por las pulseras multicolores que tenías. ¿Con qué mensajes a mi doctor Samuel Tobías te gustaría terminar? Para ti siempre soy Sami en primer lugar. Sí. Así es que el doctor es solo un título más que bueno, no es para estos momentos. Segundo, mira, una de las cosas que me gustaría decir con esto es que gracias a ti, la historia de los sirios, de nuestro tratamiento, de mi trabajo aquí, se dio a conocer en nuestra América Latina. Yo creo que sin tu actuación, esto no hubiera salido a la luz. Antes de conocerte a ti había yo dado ciertas entrevistas e incluso había un video en YouTube acerca de lo que estábamos haciendo y no tuvo ninguna repercusión en lo más mínimo. Y todo empezó gracias a la actuación tuya y el presentarte en mi vida y en el que pudimos destacar la situación que vivimos en Israel y poder otorgar esto a un público que desafortunadamente está más mal informado que informado con respecto a lo que pasa aquí, lo que se hace aquí y lo que vivimos tanto los vecinos como nosotros. Pues, y lo que vivimos en nuestro Israel mismo. Y yo tengo que agradecerte a ti por haber hecho caso omiso de las pretensiones de alguien que tiene pelo largo y que anda con pulseras todo el tiempo. Gracias por mencionar todo esto, Sami, que me lo has dicho personalmente. Me has dicho que tu mamá me quiere por aquella entrevista, ¿verdad?
por aquella entrevista en la que Definitivo. conté de ti, y de ahí, bueno, salieron muchas cosas. Un honor haber podido ser un canal de transmisión. No, yo tengo que agradecerte a ti y pues, ¿qué le vamos a hacer, mi querida Hanna? Este ha sido un viaje que lo hemos compartido y creo que finalmente no pone que es un honor y que se siente pues calor intenso adentro cuando te nombran uno de los 101 mexicanos fuera del país. Créeme que nunca pensé que esto iba a pasar. Pues lo tengo que decir, se lo debo a mi madre y a mi padre también, quienes me trajeron al mundo y me enseñaron a ser quien soy. Qué lindo. Serán unos valores que te transmitieron en casa, porque que te hayan traído al mundo, no que es un detalle nimio, pero lo central es cómo te criaron. Sí, no, eso definitivo. Todo esto tiene que venir de casa. Sí, no se obtiene de ningún otro lugar. Muy bien, Sami querido, doctor Samuel Tobías, para ser un poquito formal, muchas gracias, que sigas acumulando éxitos y que sigas pleno con tu profesión, eso es lo principal, llevándola a cabo, con el corazón metido todo enterito en eso. Muchas gracias, Sami. Gracias, gracias a ti, como siempre, y a donde yo vaya, te voy a llevar conmigo. Es que Bueno, de corazón, un beso grande. Muchas gracias. igualmente.